Mi padre le entregó el imperio de 5,5 millones que construye a mi hermano inútil porque es el único hijo. Así que me marché y les di un final que lamentarán para siempre. Mi padre le entregó el imperio de 5,5 millones de rupias que yo construí a mi inútil hermano porque es el único hijo. Así que me alejé y les di un final del que se arrepentirán para siempre. Me llamo Olivia Martínez y tengo 34 años, nacida y criada bajo el calor seco del norte de Texas. Soy la directora ejecutiva de una empresa de construcción de paisajes multimillonaria especializada en diseñar, construir y mantener espacios al aire libre para propiedades comerciales, comunidades residenciales de lujo y parques urbanos. Puede sonar simple cuando lo digo, pero si hay algo que he aprendido del suelo, el agua y las tuberías de riego enterradas bajo el césped, es esto: cualquier cosa hermosa y duradera debe asentarse sobre una base construida temprano a través de la disciplina, a través de manos dispuestas a ensuciarse y a través de decisiones que nadie más ve. Todavía recuerdo una frase grabada en mi mente como la línea afilada de una pala sobre un terreno recién nivelado: una hija debe quedarse en casa y atender la cocina. Esta empresa irá a mi único hijo. Mi padre no lo dijo una vez, sino una y otra vez, el tiempo suficiente para convertirlo en una ley familiar no escrita. Él era el tipo de hombre que creía que el mundo funcionaba mejor cuando todos se mantenían en su supuesto lugar natural. Para él, mi lugar estaba detrás de la puerta de la cocina, mientras que el lugar del negocio, la toma de decisiones, la firma final en cada contrato pertenecía al sol. Puede sonar anticuado, pero incluso en el Texas moderno, el prejuicio sabe cómo disfrazarse de tradición para sobrevivir. Y ese prejuicio encontró un hogar permanente en nuestra casa de una planta en las afueras de Dallas durante toda mi infancia. Mi hermano mayor, Ethan Martínez, 4 años mayor que yo, creció en una indulgencia constante, como un césped regado a horario y recortado a la perfección, sin haber estado expuesto ni una sola vez al duro sol. Asistió a una escuela privada por un tiempo, luego fue de plan en plan como un hombre que deambula por los pasillos de Home Depot, inseguro de qué fertilizante comprar porque nunca había plantado nada él mismo. Ethan era rápido con las palabras, siempre sabiendo exactamente qué decir para complacer a mi padre y acostumbrado a que otros le despejaran el camino. Abandonar la escuela nunca se convirtió en un problema porque mi padre siempre estaba listo para llamarlo un descanso para encontrar la dirección correcta. No lo odiaba, al menos no de una manera ardiente. Simplemente aprendí a reconocer la verdad tal como era. A Ethan lo habían puesto bajo un goteo constante de agua, mientras que yo tuve que aprender a sobrevivir en el calor abrasador. Yo era diferente. Desde muy joven, me menospreciaron de forma silenciosa pero persistente. Comentarios cortos, cortados como tijeras de podar. Las chicas tienen las manos débiles. Las botas con punta de acero te quedan toscas. No vayas al sitio con demasiada frecuencia. Tu piel se oscurecerá. Pero fueron exactamente esas miradas condescendientes las que me hicieron querer tocar todo. Me encantaba viajar en la parte trasera de la camioneta, respirando el olor húmedo de la tierra, preguntándole a Daniel, el veterano capataz de mi padre, sobre la presión del agua en las tuberías, sobre por qué ese roble necesitaba una capa más gruesa de mantillo en otoño, sobre cómo programar el mantenimiento para que no cayera en días de lluvia. Estaba fascinada por los planos, por la transformación de un terreno baldío en un camino pavimentado de piedra, en hileras de flores de temporada, en un sistema de riego inteligente conectado a sensores. Amaba las cosas que otros descartaban como sucias, pesadas o agotadoras, porque en ellas veía un orden silencioso y honesto. Si respetas la tierra te devolverá lo que le pidas. Por supuesto, el amor por sí solo nunca fue suficiente para convencer a mi padre. Todavía recuerdo vívidamente una mañana de primavera cuando tenía 11 años, el día en que mi profesor de ciencias anunció los resultados de la Feria de Innovación del distrito. Mi proyecto, un modelo de riego por goteo casero construido con tuberías de PVC sobrantes y botellas de agua recicladas, había ganado el primer premio. Recuerdo el momento en que toda la clase aplaudió cuando mi profesor me colocó una pequeña y brillante medalla de bronce en la mano y dijo: Olivia, tienes la visión de una verdadera ingeniera. Mi corazón casi se salió de mi pecho mientras corría a casa con ese certificado, anhelando el abrazo de mi padre, esperando que finalmente viera que su hija era capaz de algo significativo. Pero cuando le entregué el premio, apenas lo miró, esbozó una leve sonrisa, luego lo dobló y lo dejó a un lado en la mesa del comedor. Dijo: bueno, eso está bien, pero eres una niña. ¿De qué sirve todo eso? Al final,
Seguirás a cargo de la cocina y esta empresa tendrá que ir a Ethan. La parte más dolorosa de ese momento fue cuando miré a los ojos de mi padre y vi la indiferencia tan claramente. No era que no me escuchara, y no era que no entendiera. Era que en su mente, ya se había construido un muro. No importaba cuánto me esforzara, él siempre lo vería como nada más que un juego de niños. Me quedé allí helada, luego, en silencio, llevé mi certificado de vuelta a mi habitación, diciéndome a mí misma que lo doblaría con cuidado y lo guardaría para mí porque mi padre nunca lo vería como algo significativo. Sin embargo, esa misma tarde, cuando Ethan, entonces de 15 años, marcó un gol en un torneo de fútbol escolar, la voz de mi padre hizo temblar las gradas mientras gritaba de orgullo. Corrió a abrazarlo. Y al día siguiente, incluso organizó una gran fiesta, invitando a los vecinos a celebrar la victoria de su hijo. Me senté en la mesa en silencio, comiendo una porción de pizza, escuchando sus risas, escuchando a mi padre presumir una y otra vez. Mi hijo tiene el espíritu de un atleta. Está destinado al éxito. Llevará a esta familia sobre sus hombros algún día. Nadie preguntó por mi certificado. Nadie recordó que solo unas horas antes, yo también había logrado algo notable. Mi madre, Elena, me amaba, pero era impotente ante las rígidas y patriarcales formas de mi padre. Todavía recuerdo esa noche después de la fiesta cuando se sentó en el borde de mi cama, puso su mano en mi hombro y susurró: «Cariño, no estés triste. Veo todo tu esfuerzo. Creo que lo que estás haciendo te llevará mucho más lejos de lo que un gol de fútbol podría hacerlo». Asentí, con los ojos picando, pero dentro de mí quedaba un vacío que las palabras no podían llenar. Mi madre podía consolarme, podía abrazarme, pero no podía cambiar la pesada balanza de este hogar. En esa balanza, el hijo siempre era el centro, mientras que la hija permanecía en los márgenes. Escenas como esta se repitieron a lo largo de mi infancia, como una herida abierta una y otra vez hasta que cicatrizó. Cuando gané un concurso de oratoria en la escuela, mi padre dijo: «Una chica que habla demasiado tendrá problemas para encontrar marido». Cuando me eligieron para dirigir un proyecto de ciencias, lo descartó con: «Es solo un juego escolar. Nada de qué presumir». Pero cuando Ethan trajo a casa incluso el certificado más pequeño de educación física, mi padre lo pegó con orgullo en la puerta del refrigerador como si fuera una gran conquista. No resentía a mi hermano porque él nunca se propuso herirme. La verdad era que Ethan estaba tan acostumbrado al favoritismo que lo aceptaba como algo natural. Pero fue esta comparación invisible la que me enseñó una dura lección. A los ojos de mi padre, mi género ya había determinado mi valor mucho antes de que yo tuviera la oportunidad de demostrar algo. Había tardes de verano en las que seguía a mi madre al patio trasero para regar las hileras de tomates y pimientos que plantaba. Sostenía la manguera, observando cómo el chorro empapaba la tierra, goteaba en las pequeñas zanjas que ella había cavado. Y deseaba en silencio que mi padre pudiera ver mis esfuerzos de la misma manera que mi madre miraba esas plántulas, creyendo que con suficiente luz y agua, se convertirían en plantas fuertes y firmes. Pero mi padre era diferente. Para él, yo era solo la mujer de la familia, destinada a estudiar lo suficiente antes de casarse, criar hijos y atender el fuego de la cocina. Ethan era el heredero, aunque nunca mostró el más mínimo interés en el negocio familiar. Esos años, viví en una cruel paradoja. Cuanto más me demostraba a mí misma, más me ignoraba mi padre. Cuanto más perezoso se volvía Ethan, más excusas encontraba mi padre para él. Cuando Ethan reprobó una clase, mi padre dijo: «Está bien. Los hijos siempre tienen muchos caminos que tomar». Cuando saqué una en matemáticas avanzadas, respondió a medias: «¿Para qué necesita una chica las matemáticas? No es como si fueras a calcular algo complicado». Poco a poco aprendí a tragarme esas palabras, a convertirlas en combustible. En lugar de llorar o discutir, me prometí en silencio que me labraría mi propio camino. Un camino que un día lo obligaría a reconocerme, quisiera o no. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la infancia fue como un duro campo de entrenamiento donde tuve que aprender a mantenerme erguida sin aplausos, a consolarme a mí misma cuando los logros pasaban desapercibidos, a convertir el desprecio en un fuego lento. Mi madre, aunque no podía anular las creencias de mi padre, era mi único ancla. Me recordó que el verdadero valor nunca provenía de los elogios de mi padre, sino de mi propia creencia en mí misma. Y a partir de esos años, comencé a entender que un día tendría que demostrarle a mi padre que estaba equivocado,
no con palabras, sino con toda una carrera que nunca podría negar. Cuando tenía 16 años, mi escuela secundaria celebró una ceremonia para honrar a los mejores estudiantes de todo el estado. Era la primera vez que mi nombre se mencionaba en un escenario tan grande, con un historial académico clasificado en el 1% superior de toda la región. Recordaba las innumerables noches que me había quedado despierta estudiando, preparando presentaciones y haciendo docenas de exámenes de práctica. Para mí, ese momento era más que un simple certificado. Era una rara oportunidad para que mi padre se sintiera orgulloso de mí, para que viera que su hija podía estar hombro con cualquiera, tal vez incluso superarlo. Le había enviado la invitación, impreso el programa, incluso lo había colocado en la mesa del desayuno donde se sentaba cada mañana. Lo imaginé en la audiencia, viéndome caminar por el escenario, asintiendo en reconocimiento, aunque solo fuera una vez. Pero ese día, mientras estaba bajo las luces brillantes en el escenario, mis ojos recorrieron la audiencia y se posaron en un vacío escalofriante. El asiento reservado para mis padres todavía estaba vacante, ni una sola persona sentada allí. Mi corazón se hundió. Después de la ceremonia, mi madre llamó para disculparse, diciendo que su turno en el hospital se había retrasado. No sentí ira hacia ella porque sabía que realmente había querido estar allí. Mi padre, sin embargo, había elegido llevar a Ethan a un partido de fútbol informal en Dallas, un partido sin sentido. Sin embargo, a sus ojos, era más importante que la educación de su hija. Cuando escuché eso, sentí como si todo mi mundo se hubiera derrumbado. Esa noche, llegué a casa, me quité el vestido más bonito que había elegido para ese día especial y cerré la puerta de mi habitación con fuerza. Por primera vez en años, rompí a llorar. No fue solo porque mi padre se había perdido la ceremonia. Fue porque de repente me di cuenta de la verdad. Podía trabajar el doble, el triple de duro, pero a sus ojos, siempre seguiría siendo una extraña. Mi almohada se mojó con las lágrimas mientras me acurrucaba, deseando poder desaparecer. En ese momento, me sentí pequeña, inútil e impotente ante la sombra del favoritismo que mi padre siempre proyectaba sobre Ethan. Mi madre llamó suavemente antes de entrar, luego se sentó a mi lado y me abrazó. El leve aroma de su perfume en su blusa alivió mi dolor como un sedante. No dijo mucho, solo susurró: «Debes ser fuerte, Liv. Debes demostrar tu valía, incluso si tu padre nunca la reconoce. A veces no es porque no seas lo suficientemente buena, sino porque algunas personas se niegan a ver la verdad. Pero tienes que seguir adelante porque un día el mundo no podrá ignorarte». Contuve las lágrimas, asentí, y en ese momento, un nuevo fuego comenzó a parpadear dentro de mí. Esa noche, escribí una promesa en mi cuaderno: nunca esperaré el reconocimiento de mi padre. Me convertiré en alguien a quien todo el mundo deba reconocer, incluso él. Era el voto de una joven de 16 años, ingenuo pero poderoso, y se convirtió en el punto de partida de mi determinación de ascender por mi propio mérito. A partir de ese día, comencé a cambiar la forma en que veía todo. Dejé de buscar la mirada aprobatoria de mi padre y en su lugar me concentré en convertir cada logro en un ladrillo, construyendo un camino propio. En los años que siguieron, no me detuve en el éxito académico. Me uní al club de ciencias, conseguí patrocinios de empresas locales para llevar a cabo proyectos de investigación ambiental e incluso logré hacer una pasantía en una pequeña empresa de paisajismo en la ciudad durante el verano, donde aprendí a diseñar mi primer sistema de riego inteligente. Cada experiencia cosía los agujeros dentro de mí como una aguja tirando de un hilo, convirtiendo el dolor en combustible. Mientras Ethan pasaba sus veranos deambulando con amigos, yo dediqué los míos a gruesos libros de texto, largas horas en sitios de construcción e incluso el escozor de diseños fallidos que no funcionaron como estaba previsto. Quizás la injusticia que soporté dentro de mi familia se convirtió en un catalizador involuntario. Me despojó de ilusiones, obligándome a dejar de esperar la justicia de mi padre. Comprendí que si quería un lugar en este mundo, tendría que tallar mi nombre en piedra yo misma, sin apoyarme, sin suplicar. Comencé a imaginar un futuro diferente, uno en el que yo estuviera al mando, donde el trabajo no se definiera por el género. Y me prometí en silencio que si mi padre no me daba la oportunidad, la crearía por mi cuenta. Llevé ese voto que había hecho a los 16 años conmigo a mis años universitarios, como un escudo que me protegía de las miradas escépticas y las palabras despectivas que aún llenaban mi propio hogar. Apliqué a la Universidad de Texas y elegí Administración de Empresas como mi especialidad. Mucha gente se sorprendió y mi padre incluso se burló.
¿Qué va a hacer una chica con los negocios? Contratos, números, esas cosas no significarán nada para ti más tarde. Habló como si me hubiera inscrito en una clase de cocina solo para pasar el tiempo. Pero me quedé en silencio, negándome a discutir. En el fondo, ya había decidido que no solo estudiaría negocios por el simple hecho de hacerlo. Estudiaría para convertirme en una líder. Y como sabía que los negocios por sí solos no eran suficientes, me inscribí en cursos adicionales de arquitectura del paisaje y gestión de recursos ambientales. Quería entender tanto cómo dirigir una empresa como el lenguaje del suelo, las plantas y el diseño. Quería tener ambos en mis manos, la gestión como base y la experiencia técnica como profundidad. La universidad fue cualquier cosa menos fácil. Estudié mientras trabajaba en empleos a tiempo parcial para cubrir los gastos, ya que mi padre casi no me ofreció apoyo. Me había dicho sin rodeos, si quieres ir a la escuela, te lo pagas tú misma. El dinero de esta casa es para Ethan. Él es el que necesita prepararse para el futuro. Así que trabajé como camarera en un lugar de comida rápida, di clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria e incluso hice turnos en una tienda de suministros de construcción, donde aprendí a distinguir un tipo de cemento de otro, un tipo de ladrillo del siguiente. De día, me sentaba en las aulas con mi gastado portátil, tomando notas de las clases de gestión estratégica. De noche, me ponía un uniforme, me paraba detrás de una caja registradora y contaba cada propina con cuidado, lo justo para pagar el alquiler y comprar los libros de texto. Había noches en las que llegaba tarde a casa, derrumbándome en mi cama, agotada y orgullosa a la vez, porque cada hora que trabajaba demostraba que podía seguir adelante sin un centavo del apoyo de mi padre. Mientras tanto, mi hermano Ethan era todo lo contrario. Después de inscribirse en una costosa universidad privada en Dallas, duró solo 2 años antes de abandonar. Las excusas eran interminables. Las clases no me convenían. Los profesores no me entendían. La escuela no permitía suficiente libertad creativa. La verdad era que pasaba la mayor parte del tiempo de fiesta, bebiendo con amigos ricos y quemando el dinero de mi padre sin pensarlo 2 veces. Recuerdo una vez, en medio de la semana de exámenes finales, mientras me encorvaba sobre mis notas en los dormitorios, vi una foto que había publicado en línea, levantando una copa de champán con la leyenda, «Vívelo. Ocúpate del mañana después». No pude evitar reír amargamente. Un desertor escolar todavía elogiado por mi padre como alguien que encuentra su propio camino, mientras yo me mataba trabajando con la escuela y los trabajos y, sin embargo, nunca obtuve su reconocimiento. En mi último año de universidad, elegí hacer una pasantía en una empresa de paisajismo comercial en Austin. Allí tuve la oportunidad de trabajar en proyectos importantes, diseñando sistemas de riego para complejos de oficinas que abarcaban docenas de acres, supervisando la construcción en comunidades residenciales de lujo. Aprendí a leer planos técnicos, calcular presupuestos y negociar con proveedores. Incluso me uní al equipo de gestión de proyectos, donde por primera vez comprendí la verdadera complejidad de dirigir un contrato por valor de cientos de miles de dólares. Fue una experiencia invaluable, que me abrió una puerta que en casa mi padre nunca creyó que fuera capaz de tocar. El día de mi graduación, mi madre fue la única que estuvo allí, sentada en la audiencia, aplaudiendo tan fuerte que sus manos se pusieron rojas mientras yo caminaba por el escenario. Mi padre no vino. Afirmó que estaba ocupado con el trabajo, pero yo sabía que no era así, estaba llevando a Ethan a reunirse con un supuesto empleador potencial, que en realidad era solo una excusa para que Ethan disfrutara de otra buena comida. Para entonces, ya no sentía tristeza. Me había acostumbrado demasiado. Al ver las lágrimas de alegría de mi madre, sentí que era suficiente. Ese diploma no estaba destinado a ser mostrado a mi padre. Era una prueba para mí misma de que había cumplido el voto que hice a los 16 años. A los 22 años, regresé a Dallas. La empresa de mi padre en ese momento era solo un pequeño servicio de paisajismo con unos pocos camiones viejos y unos ingresos anuales que ni siquiera llegaban al $500,000. Tenía unas pocas docenas de clientes, en su mayoría propietarios locales y un puñado de pequeños contratos de mantenimiento de oficinas. El personal apenas superaba la docena, en su mayoría trabajadores manuales que trabajaban en una rutina simple, tomar pedidos por la mañana, terminar por la tarde e irse a casa. Toda la operación se basaba en los años de experiencia de mi padre y la dedicación de unos pocos hombres leales como Daniel, el capataz que había estado con él desde el principio. Pero cuando miré el negocio, vi algo más,
un enorme potencial. El mercado estaba creciendo. Parques de oficinas y desarrollos residenciales de lujo surgían por toda el área de Dallas-Fort Worth, y la demanda de servicios de paisajismo de calidad se disparaba. El problema era que mi padre nunca pensó en la expansión. Estaba contento con unos pocos cientos de miles en ingresos, un estilo de vida modesto y la creencia de que un día Ethan volvería para continuar con el negocio familiar. En mi primer día en la empresa, mi padre simplemente hizo un gesto con la mano y dijo: «Puedes ayudar con el trabajo de oficina. Aprende gradualmente. Este trabajo pesado no es para mujeres». Sonreí sin discutir, pero por dentro ya tenía un plan claro. No había vuelto solo para ser una asistente de oficina. Había regresado para convertir esta pequeña empresa en un imperio. Creyera o no mi padre, usaría mi propia habilidad para cambiarlo todo. Desde los primeros días de vuelta en la empresa, pude ver lo desgastadas que estaban sus operaciones. Los archivos de contratos se amontonaban en archivadores de metal oxidados sin copias digitales en ninguna parte. El horario de trabajo de los camiones estaba garabateado en una pizarra, borroso y fácil de borrar. Los clientes tenían que llamar para hacer sus solicitudes, esperar a que la secretaria las anotara en papel, luego esperar de nuevo a que alguien se lo pasara al gerente de campo, lo que podía tardar días antes de obtener una respuesta. Me di cuenta de que si seguíamos trabajando de esta manera, la empresa siempre seguiría siendo una operación de poca monta, incapaz de competir con las nuevas empresas que surgían por todo Dallas-Fort Worth. Así que comencé a reestructurar. Pasé semanas rediseñando todo el flujo de trabajo, desde cómo manejábamos las solicitudes de los clientes hasta la programación, la asignación de personal y la gestión de suministros. Introduje un software de gestión de proyectos, que mi padre al principio descartó como un desorden innecesario. Pero después de unos meses, incluso él tuvo que admitir que reducía drásticamente los errores. Creé un programa de mantenimiento para el equipo en lugar de esperar a que las máquinas se averiaran para repararlas. Requerí que cada empleado mantuviera registros de trabajo diarios para poder rastrear exactamente lo que hacían y cuán eficientes eran. Para mí, estos eran estándares básicos, pero para mi padre, eran extraños, ya que siempre había estado acostumbrado a un estilo de gestión de «ya lo resolveremos mañana». El mayor aliado que tuve durante este tiempo fue Daniel Torres, el capataz que había estado con mi padre desde los días en que la empresa solo tenía un camión. Alto, bronceado por el sol, con manos callosas endurecidas por décadas de palas y maquinaria, Daniel era más que un simple supervisor. Sabía cómo operar cada pieza de equipo, cómo hablar con los clientes, cómo resolver disputas entre los trabajadores, cómo mantener al equipo firme, incluso en días de 100 grados. Para mí, Daniel se convirtió en un segundo padre, el tipo de padre que realmente sabía cómo enseñar y alentar, muy diferente al biológico que solo me criticaba y menospreciaba. A menudo me decía: «Olivia, tienes una mente que tu padre nunca verá. No te rindas. Estás en el camino correcto». Él fue quien me enseñó a operar una excavadora, a revisar la presión de una cortadora de césped, a leer un contrato sin dejar que el cliente se aprovechara. Muchas tardes, los dos nos sentábamos en un terreno baldío, yo estudiando y tomando notas, él compartiendo lecciones duramente aprendidas. Lo que aprendí de Daniel no estaba escrito en ningún libro de texto, pero se convirtió en la base sobre la que construí todo lo demás. Otra persona que llegó y transformó la cara de la empresa fue Camila Reyes. Solo unos años mayor que yo, Camila era una ingeniera de diseño de paisajes que se había graduado recientemente de la Universidad de Oklahoma. La conocí en un seminario de la industria e inmediatamente reconocí su potencial. Camila tenía un refinado sentido estético y un enfoque de diseño moderno, convirtiendo parcelas de tierra sencillas en espacios vibrantes y habitables. Convencí a mi padre de que la trajera a la empresa, aunque al principio dudó, diciendo: «Contratar a más gente es demasiado caro». Pero después del primer proyecto de Camila, un jardín en la azotea de un hotel boutique en el centro de Dallas, tuvo que asentir con la cabeza, admitiendo que la empresa nunca había producido nada tan impresionante. A partir de entonces, Camila se convirtió en mi mano derecha creativa mientras yo me concentraba en la gestión y la expansión. Nuestra asociación, practicidad y creatividad combinadas, impulsó a la empresa a una nueva era. Comencé a apuntar a grandes contratos comerciales en lugar de solo pequeños céspedes residenciales. Preparé propuestas, llamé a las puertas de empresas de gestión de propiedades y asociaciones de viviendas de lujo. Al principio,
Muchos nos rechazaron, dudando de que una pequeña empresa familiar pudiera manejar proyectos por valor de cientos de miles de dólares. Pero fui persistente. Los invité a recorrer nuestros sitios terminados, les mostré nuestros procesos, nuestras métricas de rendimiento. Construí un portafolio profesional para la empresa, algo que nunca habíamos tenido antes. Después de 6 meses, aseguramos nuestro primer contrato comercial, un proyecto de $250,000 para renovar el paisajismo de un complejo de oficinas en plano. Cuando entregamos a tiempo y por debajo del presupuesto, el cliente firmó inmediatamente 3 contratos más. A partir de ahí, la noticia se extendió rápidamente y Martínez Landscaping se hizo conocido no solo como un servicio de césped, sino como un contratista comercial de confianza. Durante 10 años, dediqué de 70 a 80 horas semanales al negocio. Estaba en los sitios de trabajo al amanecer, luego de vuelta en la oficina revisando cuentas, redactando ofertas y negociando con socios. A menudo era la última en abandonar el patio por la noche, asegurándome de que cada pieza de equipo hubiera sido revisada y estuviera lista para el día siguiente. No tuve vacaciones de verano, ni fiestas, ni viajes de lujo. Mientras muchos de mis compañeros se establecían con familias, yo pasaba mis fines de semana calculando costos y escribiendo propuestas. Pero nunca me arrepentí porque cada gota de sudor se convirtió en resultados tangibles, los ingresos subieron de unos pocos cientos de miles a 1 millón, luego 2 millones, y para el 10º año, alcanzamos los $5,5 millones en ingresos anuales. De una empresa de solo 12 empleados, habíamos crecido a 80, con una flota de camiones completamente nueva y contratos que se extendían por 3 estados, Texas, Oklahoma y Arkansas. Mientras tanto, mi padre aparecía principalmente en reuniones importantes para firmar documentos o posar para fotos con clientes importantes. Ethan era aún peor, ocasionalmente pasaba por la oficina con un traje elegante, soltando algunas palabras de moda de gestión que había aprendido en algún lugar, y luego desaparecía de nuevo. Pero cuando la prensa local escribió artículos elogiando el rápido crecimiento de la empresa, todavía lo llamaban el legado de la familia Martínez. Mi padre se paraba ante las cámaras, sonriendo con orgullo, mientras yo me hacía a un lado, con el corazón en un torbellino. No anhelaba la fama personal, pero cada vez que los veía atribuirse el mérito de lo que yo había construido, un dolor amargo surgía dentro de mí. Sabía que, tarde o temprano, la verdad de que yo era la que había construido este imperio tendría que ser reconocida. Daniel a menudo me miraba, me daba una firme palmada en el hombro y decía, Olivia, no dejes que te desanime. Los resultados hablarán por sí mismos. La gente puede reclamar el nombre, pero nadie puede quitarte la habilidad y la reputación que has construido. Camila me animaba de una manera diferente. No te preocupes, hermana. Todos saben quién está haciendo realmente el trabajo. Estoy aquí porque creo en ti, no en ellos. Esas palabras me mantuvieron firme, impulsando a la empresa hacia adelante, esperando el día en que la verdad ya no pudiera ocultarse. La presencia de Ethan en la empresa que yo había construido era como la de un invitado que visita una casa y actúa como si fuera el dueño. Siempre elegía los momentos más ocupados para aparecer, a menudo durante las reuniones de personal o justo después de que firmáramos un contrato importante. Sonreía, me palmeaba el hombro y decía cosas que en la superficie sonaban de apoyo, Olivia, realmente lo has hecho genial. La empresa ha crecido mucho gracias a ti. Pero a puerta cerrada, cuando solo estaban él y mi padre, sus palabras eran completamente diferentes. Ethan comenzó a plantar la idea en la mente de mi padre de que yo solo era apta para ser una ejecutiva, mientras que el liderazgo, la estrategia y la expansión, las grandes decisiones, pertenecían a los hombres. No tenía idea de esas conversaciones privadas, solo que algo en el tono de mi padre hacia mí comenzó a cambiar. Si antes había estado en silencio o había sido despectivo cuando yo informaba de los resultados, ahora deslizaba comentarios que me inquietaban. Eres talentosa, pero ¿piensas con suficiente antelación? Un día, esta empresa necesitará a un hombre al mando. Los grandes clientes prefieren tratar con hombres. A veces, era más directo. Pase lo que pase, Ethan es el verdadero heredero. Una hija se casará y se irá. La empresa no puede quedarse contigo para siempre. Cada vez que escuchaba esas palabras, mi corazón se apesadumbraba. Pero me tranquilizaba pensando que simplemente se aferraba a viejos hábitos culturales, que el tiempo y los resultados finalmente lo cambiarían. Ethan, mientras tanto,
interpretó su papel a la perfección frente a mí. Cada vez que pasaba, montaba un espectáculo de admiración. «¿Trabajas tan duro, hermana? Realmente te admiro». Una vez, incluso lo escuché presumir ante sus amigos en la sala de conferencias: «Mi hermana trabaja como un hombre, nunca se toma un descanso». Ingenuamente, pensé que era un elogio raro, sin darme cuenta de que en realidad estaba usando la imagen de mí como una mujer que trabaja como un hombre para subrayar lo anormal que yo era, insinuando que no pertenecía a ese papel. Constantemente le susurraba a mi padre que carecía de cualidades de liderazgo, que los empleados me obedecían solo porque los presionaba, no porque realmente me respetaran. Mi padre, ya obsesionado con la idea de que una empresa debe ser dirigida por un hijo, gradualmente asentía. La ironía era que Ethan nunca había hecho un trabajo real. No entendía de maquinaria, no tenía idea de las operaciones y no sabía nada sobre la gestión de un sitio de trabajo. Pero se destacaba en las palabras pulidas. Memorizaba la jerga de gestión de cursos cortos, visión estratégica, innovación del modelo de negocio, gestión moderna de recursos humanos, y las vertía en los oídos de mi padre como si fuera un líder nato. Mi padre, que rara vez confiaba en el intelecto de las mujeres, se dejó influir por ese lenguaje hueco. No me di cuenta de que cada punto que yo hacía en las reuniones era luego retorcido por Ethan cuando se lo contaba a mi padre. Olivia es buena en la ejecución, pero no entiende de estrategia. Debería encargarse del lado práctico y dejar que tu hijo se haga cargo del liderazgo. Mientras tanto, yo seguía lanzándome al trabajo, creyendo que los números hablaban por sí mismos. Los ingresos se dispararon. Los contratos comerciales crecieron. Los clientes regresaron, ansiosos por más. Me decía a mí misma, nadie puede negar esta verdad. Pero lo que no había anticipado era que, a los ojos de mi padre, la verdad podía ser doblada, distorsionada por el prejuicio y por la manipulación del hijo que trataba como su tesoro. Una vez propuse expandirme a Luisiana después de conseguir un socio potencial. Presenté el plan con entusiasmo, exponiendo los costos, la hoja de ruta, las ganancias proyectadas. El personal clave estuvo de acuerdo. Pero después de una reunión privada con Ethan, mi padre me llamó y me dijo: «Creo que expandirse tan lejos es demasiado arriesgado. Las mujeres como tú a veces no ven todos los peligros. Los hombres tienen una perspectiva diferente». Me quedé atónita, incapaz de entender cómo, en el transcurso de una sola conversación, había dado un giro de 180 grados. Más tarde, supe que Ethan le había susurrado: «Es demasiado ambiciosa, padre. Ten cuidado. No toma riesgos imprudentes, la empresa podría estar en peligro». Cuanto más lograba, más receloso se volvía mi padre. Comenzó a exigirme que buscara su aprobación antes de firmar contratos importantes, mientras que antes yo tenía plena autoridad. Repetía a menudo que Ethan pronto se unirá a la empresa a tiempo completo, una perspectiva que yo temía. Aunque Ethan no tenía planes concretos, mi padre creía que tiene un don natural, simplemente porque es un hombre. Mientras tanto, a mí, la que había trabajado incansablemente durante 10 años, me apartaban lentamente de las decisiones estratégicas. Mi madre lo vio todo, pero todo lo que pudo hacer fue suspirar. Una vez me susurró: «Olivia, debes prepararte. Tu padre nunca cambiará. En su mente, esta empresa es una herencia que debe ir a su hijo. Cuanto más exitosa te vuelvas, más siente que tiene que reafirmar el lugar de Ethan». Sus palabras me atravesaron, pero todavía me negaba a creer que las cosas pudieran ser tan malas. Pensé que si seguía demostrándome a mí misma, eventualmente mi padre tendría que reconocerme. Pero no me di cuenta de que la verdad se había decidido mucho antes, el mismo día en que nací, con un género que no coincidía con las expectativas de mi padre. Así que seguí trabajando, seguí esperando, mientras Ethan esperaba pacientemente su momento. Y entonces, el día finalmente llegó, el día en que mi padre eligió públicamente, entregándole todo a él, mientras yo quedaba como nada más que una mujer trabajadora. No tenía idea de que las intrigas familiares se habían tejido mucho antes, solo esperando el momento adecuado para explotar. Era un lunes por la mañana cuando recibí un aviso de reunión urgente de mi padre en el apartamento del centro de Houston. Cuando entré, Ethan ya estaba allí, recostado cómodamente en el sofá, con las piernas cruzadas, haciendo girar una copa de vino como si fuera el legítimo dueño del lugar. Ni siquiera me había sentado cuando mi padre se aclaró la garganta, su expresión severa, pero con una inusual finalidad.
Dijo que había algo importante que anunciar, algo concerniente al futuro de la empresa. Mi corazón latía en mi pecho. Durante años, había estado esperando este momento. El momento en que mi padre finalmente reconocería mis contribuciones y me confiaría el papel de liderazgo que había demostrado que merecía. Pero lo que salió de su boca golpeó como una cuchilla fría. Todas las acciones de la empresa serán transferidas a Ethan. Eres una hija y un día te casarás. No puedes llevar esta responsabilidad. Ethan es mi único hijo. El deber le pertenece a él. Me quedé helada, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Una década de sacrificio, noches de insomnio, contratos que yo había conseguido personalmente, días en los que me había lanzado a los sitios de trabajo con un calor de 100 grados para cumplir con los plazos, todo borrado simplemente porque había nacido niña. Me volví hacia Ethan y capté la sonrisa triunfante que se extendía por su rostro. La sonrisa de alguien que había sido mimado toda su vida y ahora recibía un tesoro por el que nunca había derramado una gota de sudor. Ethan se inclinó hacia adelante, su voz melosa pero goteando desdén. Todavía puedes trabajar para mí, Liv. Te dejaré mantener el puesto de directora ejecutiva. Nadie niega que tienes habilidades, pero el liderazgo, la visión, eso pertenece a los hombres. Sus palabras cayeron como una sentencia dictada en un tribunal. A sus ojos, todo lo que yo era capaz de ser era una empleada en la misma empresa que había construido con mis propias manos. Me volví hacia mi padre, esperando que, como mínimo, dudara, que se ablandara ante la innegable verdad de que esta empresa era mi creación. Pero sus ojos eran fríos como el acero. Deberías aceptar esto. La vida no es justa. Ethan es el hijo. Él debe asumir la responsabilidad. En cuanto a ti, trabajas bien, así que continúa, pero la propiedad, nunca. Sentí como si me estuviera hundiendo en un abismo sin fondo, sin nada a que aferrarme. Las imágenes pasaron por mi mente en un borrón. Yo a los 22 años, volviendo a la empresa con las manos ensangrentadas pero con ojos esperanzados. Yo a los 27, quedándome despierta innumerables noches redactando el plan de expansión a Oklahoma. Yo a los 30, de pie en la firma de nuestro primer contrato de $1 millón. Mi corazón latiendo con orgullo, sabiendo que había llevado a la empresa a nuevas alturas. Todas esas versiones de mí se extinguieron en un instante por unas pocas frases cortantes de mi padre. Ethan, por supuesto, aprovechó el momento para echar sal en la herida. Se volvió hacia mí, su voz teñida de falsa simpatía. No te molestes. Sé que esto debe ser difícil de aceptar, pero trata de ver el lado bueno. Al menos no tendrás que cargar con el pesado fardo de la responsabilidad. Puedes seguir concentrándote en lo que eres buena y en la visión a largo plazo. Déjame eso a mí. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi piel, mis entrañas desgarradas entre la furia y la desesperación. Quería gritar que él nunca había gestionado un solo proyecto, que nunca había asumido la responsabilidad de esta empresa ni un solo día de su vida, pero me contuve. Sabía que no importaba cuán fuerte gritara, mi padre nunca me escucharía. El aire en ese apartamento era denso, comprimido, sofocante. Mi padre se mantuvo firme. Ethan sonrió y yo me sentí como una extraña en mi propia familia. Y entonces comprendí que no era que mi padre no pudiera ver lo que yo había hecho. Él veía todo. Pero para él, la verdad importaba menos que preservar el prejuicio de que la empresa debía ser heredada por un hijo. Eligió borrar mi trabajo solo para mantener una falsa tradición que confundía con honor. Me levanté, sintiendo que toda la habitación giraba con cada latido de mi corazón. Hablé en voz baja, casi en un susurro. Si esa es su decisión, entonces no hay nada más que decir. Luego me di la vuelta y salí de ese lujoso apartamento, cada paso pesado, pero llevando dentro de mí una nueva claridad. En el pasillo vacío, escuché la voz de Ethan resonar detrás de mí. No te preocupes, hermana. Te ayudaré a acostumbrarte a tu nuevo papel. Su tono fue como otra bofetada a mi dignidad. Lo que ni él ni mi padre se dieron cuenta fue que en ese mismo momento, un capítulo de mi vida había terminado, el capítulo en el que todavía buscaba su reconocimiento. Conduje de vuelta a Dallas a través de una neblina de ira contenida, el largo camino se extendía sin fin. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, tiré las llaves sobre la mesa y me hundí en el sofá, tratando de respirar hondo,
pero mi pecho se sentía insoportablemente pesado. En mi mente, la voz fría de mi padre y la sonrisa engreída de Ethan seguían repitiéndose: eres una hija y un día te casarás. No puedes llevar esto. Ethan es mi único hijo. La responsabilidad le pertenece a él. Supe entonces que si me quedaba en la empresa, no sería más que una sombra, una empleada dentro de la misma casa que yo había construido. Cogí el teléfono y llamé a mi madre. En el momento en que la oí decir hola, rompí a llorar. Ella escuchó en silencio mientras yo derramaba cada palabra atrapada en mi garganta, desde la decisión de mi padre hasta la actitud de Ethan. Cuando finalmente terminé, escuché sus propios sollozos al otro lado. Dijo: tu padre nunca cambiará, Olivia. Ha vivido toda su vida atrapado en esa mentalidad. Tienes que salvarte a ti misma. No dejes que tu arduo trabajo sea enterrado bajo su sombra. Sus palabras me cortaron como una cuchilla, pero también atravesaron la oscuridad dentro de mí como un rayo de luz. Me senté allí en silencio, luego susurré: entiendo, mamá. No esperaré más por ellos. La verdad era que me había estado preparando para este momento durante años. Sabía que un día mi padre haría algo injusto y yo tendría que marcharme. Durante más de una década de trabajo, había ahorrado casi $200,000, dinero de bonificaciones, de la pequeña parte de las ganancias que mi padre me permitía quedarme y de mi propia vida frugal. No conducía coches de lujo, no compraba bolsos de diseño, no gastaba imprudentemente como Ethan. Elegí una vida modesta, ahorrando para el futuro, para que si alguna vez llegaba el día en que me obligaran a salir de mi propia empresa, todavía tendría la base para empezar de nuevo. No era solo dinero lo que había preparado. También había construido relaciones con los clientes en silencio. Siempre era yo la que gestionaba directamente los proyectos, siempre a la que llamaban cuando surgían problemas. Mantuve todas las líneas de comunicación, me ponía en contacto después de cada temporada de trabajo y enviaba notas de agradecimiento durante las fiestas. Sabía que los clientes confiaban en mí, no en mi padre, y ciertamente no en Ethan. Ese era el mayor capital que llevaba conmigo. A la mañana siguiente, me reuní con Daniel en una pequeña cafetería. Echó un vistazo a mi rostro devastado, y después de escuchar solo unas pocas palabras, golpeó la mesa con la mano. Lo sabía. Sabía que haría esto. Han estado ciegos durante demasiado tiempo. Olivia, no puedes dejar que te roben tu trabajo así. Si te independizas, iré contigo. He dado mi vida a esa empresa, pero sé quién la convirtió realmente en un imperio. Y no fue Ethan. Luego me agarró la mano con firmeza, sus ojos ardiendo de convicción. Esa tarde, llamé a Camila a la pequeña oficina temporal que había alquilado en el centro. Después de escuchar mi historia, se sentó en silencio por un momento, luego esbozó una sonrisa amarga. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. He oído la forma en que Ethan habla de ti a tus espaldas. Pero no te preocupes, si te independizas, te seguiré. Quiero que mis diseños se coloquen donde realmente pertenecen, en una empresa donde se reconozcan las contribuciones reales. Juntas, crearemos algo que ellos ni siquiera podrían imaginar. Miré a Camila y vi en sus ojos el mismo fuego que ahora ardía en mi propio corazón. Esa noche, me senté sola, abrí mi portátil y comencé a escribir el primer plan de negocios para mi propia empresa. Escribí el nombre: Olivia Landscaping Solutions. Simple pero orgulloso. Ya no era Martínez, el nombre que mi padre y Ethan habían usado para borrarme, sino el mío propio. Declarando que a partir de ahora, nadie volvería a robar mis logros. Esbocé una visión, una empresa de paisajismo moderna y profesional que se expandiera por los estados del sur. Un lugar donde cada empleado sería tratado con justicia. Donde las mujeres pudieran ocupar puestos de liderazgo sin ser descartadas. Sabía que este camino no sería fácil. Estaría compitiendo directamente con mi antigua empresa, donde mi padre y Ethan todavía tenían los contratos, el equipo, la tripulación. Pero yo tenía algo que ellos nunca podrían poseer: la confianza de los clientes, la lealtad de personas como Daniel y Camila y, sobre todo, una determinación inquebrantable. Me juré a mí misma que un día, mi padre y Ethan tendrían que ver cómo Martínez Landscaping se derrumbaba mientras Olivia Landscaping Solutions se convertía en el nombre del que todos en la industria hablaban. Y cuando llegara ese día, no necesitaría decir una sola palabra. Los resultados hablarían por mí.
Me lancé al trabajo como si el descanso nunca hubiera sido una opción. El primer día de Olivia Landscaping Solutions comenzó dentro de una pequeña oficina que alquilé en un edificio industrial en las afueras de Dallas. El espacio apenas tenía 800 pies cuadrados, con techos bajos y paredes que todavía olían a pintura fresca, pero para mí se sentía como un comienzo puro. En mi escritorio, coloqué una pequeña placa de madera grabada con el nombre de la nueva empresa. Y me senté allí, mirándola durante mucho tiempo. Por primera vez en mi vida, vi mi nombre no solo ligado a Martínez, sino sólido sobre el escritorio como una declaración: este es mi trabajo. Nadie podrá quitármelo nunca más. Daniel y yo comenzamos a llamar a antiguos clientes, los gerentes de complejos de oficinas, comunidades residenciales de lujo, las personas con las que había trabajado directamente durante años. No oculté nada. Les dije claramente que había dejado Martínez Landscaping, que había comenzado mi propia empresa y que si elegían continuar conmigo, prometía mantener la misma calidad e incluso mejorarla. La respuesta me dejó atónita. La mayoría de ellos aceptaron de inmediato. Thompson, el gerente de todo el complejo de oficinas en Plano, dijo sin rodeos: Olivia, trabajamos contigo, no con tu padre ni con tu hermano. Donde quiera que vayas, te seguiremos. En solo 2 semanas, había asegurado compromisos de más de la mitad de los clientes comerciales más grandes de la empresa. Mientras tanto, Camila se lanzó a crear el logotipo y a construir la nueva identidad de marca. Pasó innumerables noches dibujando y refinando borradores antes de presentármelos. Al final, elegimos un diseño que era simple pero poderoso, la palabra Olivia en verde con una línea curva debajo, sugiriendo tierra fértil y agua fluyendo. Cuando ese logotipo se imprimió en los camiones, se bordó en los uniformes y se incluyó en los folletos, el orgullo se hinchó dentro de mí como una marea creciente. Esto no era solo una empresa. Era una prueba de que las mujeres podían liderar en una industria que durante mucho tiempo se pensó que pertenecía solo a los hombres. Durante los primeros 2 meses, apenas dormí. De día, me reunía con clientes, firmaba contratos y salía a los sitios de trabajo con Daniel y el equipo para asegurar que se cumplieran los plazos. De noche, me quedaba en la oficina con Camila, revisando nuestro portafolio y preparando ofertas para nuevos proyectos. Algunas noches comíamos pizza fría bajo luces fluorescentes, con los ojos rojos por el agotamiento, pero aún riendo porque sabíamos que cada línea que escribíamos, cada número que calculábamos era otro ladrillo colocado en los cimientos de un nuevo imperio. Y los resultados llegaron más rápido de lo que había imaginado. En solo 2 meses, Olivia Landscaping Solutions había recuperado más del 60% de los contratos comerciales de Martínez. No solo eso, también conseguimos nuevos clientes gracias al Boca a Boca, una cadena de centros comerciales en Oklahoma City, un grupo inmobiliario en Little Rock. El crecimiento fue tan rápido que incluso yo me quedé atónita al ver los informes. De una pequeña oficina, ahora teníamos un flujo de caja constante, suficiente para mantener a 25 empleados a tiempo completo, muchos de ellos trabajadores cualificados que eligieron dejar la antigua empresa para seguirme. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, Ethan se hundía en el caos. Mi padre le había dado plena autoridad, pero la verdad era que no tenía idea de cómo gestionar. En el primer mes, 2 cortadoras de césped industriales se averiaron porque no se les dio el mantenimiento adecuado, retrasando el trabajo en un complejo de oficinas. Los empleados se quejaban de horarios desorganizados y pagos atrasados. Mientras Ethan se ocupaba de organizar reuniones de orientación estratégica en la sala de conferencias con aire acondicionado, sesiones llenas de palabras de moda llamativas que nadie podía entender. Poco a poco, los trabajadores cualificados comenzaron a irse. Algunos vinieron a mí en busca de trabajo. Otros se fueron a la competencia. Empezaron a correr rumores por toda la industria: Martínez Landscaping se está muriendo. Los proveedores se quejaban de los pagos atrasados. Los clientes se quejaban de la disminución de la calidad. Escuché que durante una reunión con la junta directiva de un complejo de Arlington, a Ethan lo interrogaron sobre por qué el césped estaba crecido cuando el contrato requería claramente cortes semanales. Tartamudeó, culpando al clima impredecible, lo que hizo que toda la sala estallara en una risa amarga. Día a día, la brecha entre las 2 empresas se hacía más amplia. A un lado estaba Olivia Landscaping Solutions, más pequeña pero bien dirigida, con clientes leales y una reputación que se disparaba. Al otro lado estaba Martínez, más grande en apariencia,
pero hueco por dentro, desorganizado y perdiendo credibilidad rápidamente. No necesité atacar directamente. Todo lo que tuve que hacer fue concentrarme en hacer las cosas bien, y los clientes los abandonaron por su cuenta para venir a mí. Algunas noches, pasaba en coche por el antiguo patio de la empresa Martínez. Un lugar que una vez bullía con el sonido de los motores y los trabajadores llamándose unos a otros, ahora yacía en la oscuridad, solo unos pocos camiones rotos esparcidos en silencio. Detenía mi coche, mirando a través de la valla, y una extraña sensación surgía dentro de mí. No era solo la satisfacción de la victoria. También era tristeza. Tantos años de mi esfuerzo se habían vertido en ese suelo. Tantas gotas de sudor empaparon esa tierra, ahora abandonada en manos de alguien no apto para liderar. Pero entonces apreté el volante con más fuerza y me recordé a mí misma, no mires atrás. Sigue adelante. El camino por delante te pertenece. Los primeros días de construir mi empresa fueron agotadores, pero ese primer avance me mostró algo muy claro: cuando construyes sobre la confianza y el trabajo duro genuino, no tienes que preocuparte por perderlo. La gente te seguirá a ti, no solo a un nombre. Desde ese momento, supe con certeza que el colapso de Martínez era solo cuestión de tiempo. Una tarde lluviosa, Ana Castillo, la asistente de contabilidad de Martínez, vino a verme. Sus manos temblaban mientras colocaba una gruesa pila de archivos en una vieja carpeta frente a mí. Su voz se quebró mientras hablaba. Olivia, no puedo quedarme callada más tiempo. He trabajado para Martínez Landscaping durante casi 10 años, pero lo que Ethan está haciendo es insoportable. Esto es todo lo que he logrado guardar. Creó empresas fantasma a nombre de conocidos y las usó para desviar dinero. Incluso me han ordenado que vuelva a escribir facturas con montos inflados al doble. Tengo miedo de verme implicada, pero confío en ti. Hojeé los papeles, mi corazón latiendo con fuerza. Los extractos bancarios revelaban claras irregularidades. Decenas de miles de dólares transferidos regularmente a Martínez Supply LLC, una empresa que, al ser verificada, se remontaba a un apartamento vacío en las afueras de la ciudad. Las facturas de impresión y materiales mostraban signos de manipulación, y varios pequeños proveedores no tenían idea de que se estaban firmando contratos a su nombre. Sabía que no podía dudar. Me puse en contacto con Matthew Evans, un experimentado abogado comercial que me había ayudado a registrar mi nueva empresa. Esa misma noche, Matthew se sentó conmigo y con Ana en la modesta oficina de Olivia Landscaping Solutions. Pasó página tras página, sus ojos agudos y fríos. Olivia, esto es una clara evidencia de fraude financiero y evasión de impuestos. Si respaldamos esto con más datos bancarios y testimonios jurados, Ethan no escapará. Durante las siguientes 2 semanas, Matthew y yo trabajamos día y noche. Peinamos cada gasto, cada contrato antiguo. Me puse en contacto con varios proveedores que conocía y confirmaron que nunca habían recibido los montos inflados que figuraban en las facturas. Algunos ex empleados, animados por el coraje de Ana, también comenzaron a presentarse con más información. Un técnico relató cómo Ethan le había ordenado que firmara un envío de equipo fantasma por valor de más de $100,000, cuando en realidad solo se había comprado una fracción. Otro gerente testificó que Ethan a menudo exigía pagos en efectivo de los clientes con el pretexto de ofrecer un descuento, solo para embolsarse el dinero sin registrarlo en los libros. Matthew compiló todo en un completo dossier legal. Recuerdo vívidamente la mañana en que entramos en la oficina del fiscal del distrito. El edificio era imponente, con techos altos y un aire de gravedad. Matthew dejó la pesada carpeta sobre el escritorio. Permanecí en silencio, los nervios temblando dentro de mí, pero con un núcleo de resolución. El fiscal hojeó las primeras pruebas y luego me miró. Señorita Martínez, ¿está preparada para testificar? Entiende que este caso podría prolongarse durante meses, incluso años. Respiré hondo y respondí con firmeza. Estoy lista. No quiero que nadie más sea engañado o explotado. No. Al día siguiente, el IRS se unió al caso. Exigieron los registros contables completos de Martínez Landscaping. Se emitió una orden de registro para la oficina de la empresa. La noticia comenzó a filtrarse. Se estaba llevando a cabo una investigación federal sobre fraude financiero en la industria del paisajismo en Texas. Al principio, Ethan trató de actuar con arrogancia.
Publicó en la página de Facebook de la empresa, afirmando que todo eran rumores infundados difundidos por competidores maliciosos. Pero cuando los agentes federales congelaron las cuentas bancarias de la empresa y los funcionarios del IRS comenzaron a revisar los archivos de la oficina, el color se le fue de la cara. Los empleados restantes estaban en estado de pánico. Algunos me llamaron, preguntando si podían solicitar trabajo en Olivia Landscaping Solutions. No podía aceptar a todos, pero a los que sabía que eran verdaderamente decentes y dedicados, los recibí con los brazos abiertos. Esa noche, me senté sola en mi pequeña oficina, la cálida lámpara amarilla proyectando luz sobre mi escritorio. Pensé en mi padre y en las palabras llorosas de mi madre por teléfono: debes salvarte a ti misma. Y ahora me di cuenta de que no solo me estaba salvando a mí misma. También estaba salvando a otros de la crueldad y la codicia de Ethan. La investigación oficial comenzó y, por primera vez en años, sentí que la justicia se acercaba. La noticia de la investigación se extendió como la pólvora. Al principio, solo unas pocas líneas en el periódico local de Dallas, pero pronto los medios más grandes la recogieron. CNN, el New York Times, incluso cadenas financieras como Bloomberg publicaron historias sobre la caída de Ethan Martínez, un hombre que una vez fue presentado como un joven empresario en ascenso, el modelo de una nueva generación. Esa mañana, me senté en mi oficina con el abogado Matthew Evans, viendo la transmisión de noticias en vivo en la televisión montada en la pared. La pantalla mostraba una flota de vehículos del FBI, investigadores de delitos económicos y agentes del IRS entrando en el edificio de Martínez Enterprises. Hombres con trajes negros y gafas de sol caminaban enérgicamente con maletines, mientras que otros con chaquetas estampadas con División de Delitos Financieros del FBI llevaban cajas de pruebas. Dentro del edificio, reinaba el caos. Los empleados de Martínez estaban atónitos, algunos temblando mientras se llevaban cajas de archivos y se sellaban los ordenadores con cinta de pruebas. Las cámaras captaron el momento en que Ethan, vestido con un caro traje gris, fue esposado en la oficina del presidente. Su rostro estaba ceniciento, sus ojos se movían con una mezcla de rabia y terror. El titular ardía en la pantalla: joven empresario de Dallas arrestado por fraude financiero de $400,000. La ciudad estaba conmocionada en las redes sociales. El hashtag Martínez Fraud se extendió como un virus. Se desenterraron y volvieron a publicar artículos antiguos que alguna vez elogiaron a Ethan, ahora cubiertos de comentarios burlones y desprecio. Mientras observaba, mi corazón se sentía pesado y en paz a la vez. Durante años, había sido comparada, menospreciada, dejada de lado por mi propio padre en favor de Ethan. Y ahora, la verdad estaba al descubierto ante el mundo entero. Ethan no era un prodigio de los negocios. No era más que un fraude, un hipócrita expuesto. Esa noche, recibí una llamada de mi padre. Por primera vez en muchos años, su voz temblaba, rota por las lágrimas. Hija mía, me equivoqué, sollozó. Confié en la persona equivocada. Fui ciego, poniendo toda mi fe en Ethan. Y ahora todo se ha derrumbado. Lo he perdido todo. Tú eres la capaz, la que debería haber creído desde el principio. Me mordí el labio, agarrando el teléfono con fuerza. Durante tantos años, había esperado escuchar esas palabras, pero ahora que llegaban, no sentí nada, solo un vacío frío. Respondí en voz baja: padre, intenté demostrar mi valía. Intenté tantas veces que me vieras, pero nunca escuchaste. Ahora es demasiado tarde. Al otro lado, escuché su pesado suspiro, el sonido ahogado de su llanto, pero no brotaron lágrimas de mí. El amor que una vez tuve por él había muerto hace mucho tiempo. El caso llegó a un tribunal federal solo unos meses después. Me senté junto al abogado Matthew Evans durante las audiencias. Ethan se sentó en la mesa de los acusados, todavía tratando de aferrarse a su arrogancia, aunque sus ojos estaban huecos, hundidos por la fatiga. Su abogado argumentó desesperadamente que solo se trataba de errores contables, que Ethan nunca había tenido la intención de cometer fraude. Pero la evidencia que presentamos era innegable: docenas de facturas falsificadas, libros de contabilidad manipulados, cuentas en el extranjero y correos electrónicos con proveedores organizando sobornos. El fiscal federal se puso de pie, su voz firme y precisa: esto no es un error. Esto es un fraude organizado llevado a cabo durante años para beneficio personal, causando pérdidas significativas a los accionistas y dañando la confianza pública en el mercado.
El juez escuchó, su expresión grave. Después de muchas rondas de argumentos, se dictó el veredicto. Ethan Martínez fue sentenciado a 4 años en una prisión federal y se le ordenó pagar más de $400,000 en restitución. En ese momento, Ethan se desplomó en su silla. Mi padre se sentó detrás de él, su rostro inexpresivo, su cabello se había vuelto blanco en solo unos pocos meses. Los miré y no sentí ningún triunfo, solo finalidad. Después del juicio, las consecuencias consumieron a mi familia. Martínez Enterprises fue disuelta. Sus activos fueron embargados para cubrir deudas y restitución. Las casas, las villas, los coches, todo fue subastado uno por uno. Mi padre, una vez un hombre orgulloso que conducía coches de lujo y asistía a fiestas fastuosas, se quedó sin un centavo. Tuvo que dejar la mansión en los suburbios de Dallas y alquilar un apartamento destartalado para vivir. Las imágenes de su caída se difundieron en línea, con la gente susurrando, «Eso es karma». Algunos viejos amigos le dieron la espalda. Los que una vez lo halagaron ahora actuaban como si nunca lo hubieran conocido. Mi padre cayó en una espiral mental. Vino a mí muchas veces, suplicando perdón, esperando mi ayuda, pero yo solo negué con la cabeza. Padre, pasé toda mi juventud buscando tu reconocimiento y a cambio nunca creíste en mí. Ahora no puedo volver atrás. La gente me preguntaba, ¿te arrepientes de haber dejado que tu padre se derrumbara así? Me quedé en silencio. La verdad es que no sentí ni alegría ni triunfo. Lo que sentí fue alivio. Alivio de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz, de que la justicia se hubiera puesto de mi lado. Y, sin embargo, en el fondo, una herida permanecía. El vínculo entre padre e hija nunca se había curado. Si tan solo hubiera escuchado. Si tan solo hubiera creído en mí, tal vez las cosas podrían haber sido diferentes. Pero la vida no se ocupa de sí. Mi padre pagó el precio de su ceguera. Ethan pagó el precio de su codicia y arrogancia. Y yo, por fin, salí de la sombra de la familia y me convertí en mí misma, fuerte y libre. Los meses que siguieron se sintieron como entrar en un capítulo completamente nuevo de mi vida. La empresa en la que había vertido mi alma, sudor y lágrimas ya no era una frágil startup. En 2 años, nuestros ingresos alcanzaron los $8 millones, una cifra tan alta que a veces incluso a mí me costaba creerla. Nos expandimos más allá del diseño de edificios ecológicos hacia la planificación urbana y el mantenimiento de parques públicos. Nuestros proyectos fueron confiados primero por la ciudad de Dallas, luego Austin y, finalmente, Houston, convirtiendo mi nombre en el de una de las jóvenes emprendedoras más reconocidas de la industria. Cada vez que firmaba un nuevo contrato, recordaba las palabras de mi padre, «Solo eres una chica. No sueñes demasiado grande». Esas palabras una vez me cortaron como una cuchilla. Pero ahora se habían convertido en el mismo combustible que me impulsaba a demostrarle que estaba equivocado. En este nuevo viaje, ya no estaba sola. Noah, el hombre con el que ahora estoy comprometida, entró en mi vida justo cuando necesitaba el hombro más fuerte en el que apoyarme. No me amaba por mi éxito o reconocimiento, sino simplemente porque veía a la verdadera yo, una mujer que había sido herida pero que nunca dejó de luchar. A menudo me tomaba la mano y decía, ya no tienes que esforzarte para demostrar tu valía. Para mí, ya eres suficiente. Por primera vez en mi vida, sentí un amor incondicional. Juntos, hicimos planes para construir un hogar pacífico, libre de favoritismo, comparación y control, el tipo de familia que nunca tuve mientras crecía. Algunas noches, mirando por la ventana de mi apartamento las luces brillantes de la ciudad, me preguntaba si mi padre hubiera creído en mí en aquel entonces, ¿habría crecido tan fuerte? Si Ethan no me hubiera traicionado, ¿me habría atrevido a salir y construir mi propio imperio? Y me di cuenta de que la traición, al final, fue el mayor regalo. Me sacó de mi zona de confort, me obligó a abrirme paso y demostró que yo era digna. Mi padre ahora ya no es el hombre que una vez fue. Después de la condena de Ethan y el embargo de sus activos, perdió todo aquello de lo que una vez se enorgulleció. Me llamó una vez, su voz temblaba. Me equivoqué. Tú eras la capaz. Si tan solo hubiera creído en ti desde el principio. Me quedé en silencio por un momento antes de responder en voz baja, ya es demasiado tarde, padre, pero espero que encuentres tu propia lección en esto. Cuando colgué, no sentí satisfacción, solo paz.
Ya no necesitaba ese reconocimiento tardío porque ya había encontrado mi valor hace mucho tiempo. Mirando hacia atrás en el viaje, entendí esto: la venganza más dulce no es derribar a otros. Es vivir mejor de lo que ellos imaginaron, tener éxito más allá de lo que pensaban posible y mostrarles todo lo que perdieron por su ceguera, egoísmo y prejuicio. Y esto es lo que quiero dejar a quienes escuchan mi historia. Nunca dejen que nadie les diga que no son dignos simplemente porque son mujeres. Nunca crean que el género decide su habilidad o su futuro. Porque a veces es precisamente la duda, el menosprecio y las miradas condescendientes lo que se convierte en el fuego que los impulsa más lejos de lo que nadie esperaba.